Hola Scorpio, bienvenidísimo a Lely Astral, Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Y pues vamos a hacer lectura, ¿ok? Vamos a ver tu energía, dinero, trabajo, amor. Y al finalizar, una limpieza energética, que es solo dejar correr el video hasta el final. Te queremos muchísimo y te invitamos a suscribirte abajo a la derecha. Te agradecemos porque suscribiéndote y viéndonos apoyas nuestro refugio animal. Bueno, se aproxima un tiempo de calma. Yo sé que algunos de ustedes vienen de una crisis tras otra, que los días que han pasado últimamente pues no han sido los más fáciles, los más tranquilos. Han estado llenos de adversidades muy variadas, ¿sí? Porque igual recuerden que esta es una lectura muy general. Entonces para algunos serán tormentas emocionales, económicas, familiares, personales, laborales, de salud o todo junto. Pero pues básicamente están entrando en un periodo de calma. Te dicen, es necesario un respiro, ¿no? Si te leyera la energía con Rider White en este momento, yo pensaría que eres como 9 o estás como 9 bastos. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios, recibo calma, ¿ok? Porque cuando tú día a día comienzas a hacer estos decretos y estas afirmaciones, pues cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor y de verdad que todo comienza a fluir de una mejor manera. Siento que necesitas como ese oasis, ese espacio para ti de meditación, de reflexión, de encontrar tu centro, ¿sí? Porque te siento con mucha ansiedad, te siento con bastante ansiedad y sé que es justificado porque, como te digo, estás en medio de ciertas tormentas. Especialmente siento que son tormentas emocionales, espirituales. Pero comienza a buscar tu calma, tu centro, ¿ok? Vamos a ver qué más te quieren decir. Recuerda que esta lectura es general. Toma solo lo que resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Dice que tienes que activar tu poder personal. Hay situaciones que se te han vuelto un caos, un rollo, un problema, porque no estás usando tu poder personal. Y bueno, tú me dirás, ¿y cómo así? ¿Cuál poder personal? Pues el de orar, el de meditar, el de visualizar, el de decretar, hacer tus rituales, hacer tus limpiezas, todo eso es tu poder personal. Recuerda que tú eres un mago o una maga. Entonces te dice, tienes el poder para hacer que estas tormentas se vuelvan lloviznas pequeñas, lluvias débiles. Haz tus rituales, o sea, tú tienes una capacidad creativa de crear, de transformar situaciones muy grandes. Lo que pasa es que a veces te dejas abrumar por el poder de la tormenta y no haces uso, ¿no? de tus herramientas. Es como tener un auto y decir tengo que ir a tal ciudad y irse caminando. Entonces usa las herramientas, meditación, oración, tus rituales, la manifestación, las técnicas de asunción. Bueno, todo lo que tú quieras hacer al respecto, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir. Recuerden suscribirse ahí abajito a la derecha. Números de la suerte para ustedes estos días. Tenemos por aquí entradita un 9, acompañando los pentáculos, ¿ok? Para algunos de ustedes hay una situación económica que tiene que ver con familia, con compra de un bien raíz, con una inversión de un dinero importante. Estás tomando una decisión adecuada, ¿sabes? Y tus guías espirituales quieren que lo sepas. Algunos de ustedes también están esperando que una parte económica familiar logre un poco más de estabilidad. Y pues esa carta te dice sí, o sea, sí se va a dar. Confía realmente. Avanza con seguridad, pero con mucha prudencia también. ¿Sí? Tranquilos. ¿Sí? Esta es una carta de bienestar.
ya esa tormenta está pasando y siento que las cosas buenas, como dice la canción, te tenían que llegar. Entonces no te preocupes, vas avanzando firme, seguro. Esa casa que quieres la vas a tener, ese apartamento, ese auto, ese negocio, pero va a ser poco a poco, con prudencia, con discernimiento, con calma, con discreción. Sé que de repente en medio de la tormenta a veces es difícil tener la esperanza de que las cosas van a mejorar, pero no debes perder ese foco o ese objetivo y la seguridad de que lo vas a alcanzar. Las tormentas son necesarias para madurar, para crecer. Y no son infinitas, nada es infinito, pues nada es eterno en este plano, ¿sí? En esta dimensión o densidad, como tú lo quieras manejar. Entonces sí, veo que se viene una compra importante, inversión importante o estabilidad familiar, pues muy notoria para algunos de ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la parte sentimental, que sé que es clave para algunos. Y recuerden que la parte de solteros y conexiones la leemos el día viernes. Igualmente, si quieren saber de eso, también la lista está en el primer comentario. La templanza, carta de reconciliación. Fíjate que hay una persona que piensa mucho en ti, como en reconciliarse o al menos en dejar las cosas en paz contigo. Es bien importante para esa persona poder estar como al día, como con las cuentas saldadas. Tenle un poco de paciencia. Fíjate que aquí estás tú, ¿no? Está Escorpio. Tenle un poco de paciencia a esta persona, ¿sabes? Siento que esa persona está intentando encontrar cierta armonía en sí misma o en sí mismo para poder estar bien contigo. Es como que creo que esta persona está resolviendo asuntos muy suyos para poder estar bien a tu lado. Y también espera que tú lo estés haciendo, ¿no? O sea, esto es como de parte y parte. Esto tiene que ser equilibrado, armónico. La carta de la templanza también es una carta que nos habla acerca de la flexibilidad del pensamiento y de los sentimientos. Por eso vemos aquí que se pasan como de un jarrón a otro o de un contenedor a otros sentimientos. Entonces es la flexibilidad, es el adaptarnos. Entonces pienso que una persona espera de ti en estos próximos días, pues que tú te abras un poquito más a las oportunidades, que no estés tan cerrado a lo que pueda pasar entre ustedes dos para poderse reconciliar y para poderse tener una nueva oportunidad. Entonces, si de repente estabas buscando alguna señal, creo que esta es tu señal y es una señal que te está diciendo con calma, con paciencia, trabajando en ti mientras esa persona trabaja en sí. Se pueden estar encontrando en un punto central para ambos, buscando soluciones o acuerdos para esta reconciliación. Fíjate que tus guías te están diciendo sí se puede dar una nueva oportunidad, pero implica que ustedes hagan esto y esto. Trabajar cada uno en sí, encontrar puntos de acuerdo, tener flexibilidad, no ser tan psicorrígidos y las cosas pueden estar marchando mejor. Vamos a ver qué más les quieren decir. Porque cogí las cartas así, ay Dios. Ok, bueno. Tengo un amigo muy especial que es Escorpio, se llama David. Y pues nada, la armonía, ¿sí? Entonces no te preocupes, esto lo van a poder superar. Y fíjate que aunque en las series a veces no pasa, en esta ocasión, esta segunda temporada de esta relación o de esta oportunidad va a traer paz, amor, felicidad. Y siento que vas a poder descubrir muchas virtudes que quizá no pudiste descubrir en la primera vez con esta persona, pero sí lo podrás ver ahora.
Y también siento que esta persona te va a descubrir de otra manera, con otros ojos. Así siento que se van a estar mirando el uno al otro. Pienso que esta persona podría ser de signo de agua, pero también me resuena mucho tierra, ¿no? Virgo, Capricornio, Tauro. O puede ser otro Escorpio también. ¿Sí? Vamos a ver de qué letras podría estar compuesto su nombre. Una A. Ok, una D. Una M. O. Una W o una J. Esta letra puede estar al inicio, al comienzo del nombre, el apellido o al final, o de la forma como le dicen. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Quédate ya mismo en la limpieza energética, que seguro te ayudará muchísimo a que esto avance mejor. Y gracias. En este momento vas a cerrar tus ojitos, vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo. Te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.